Muy buenas tardes, colegas. ¿Se me escucha? Buenas tardes, Roxy, sí se escucha. Buenas tardes, Abigail. Muchas gracias. Bueno, espero que se encuentren muy bien y daremos inicio a la clase de la auxiliatura, para lo cual, Abigail, te voy a pedir por favor que me informes qué hicieron el día de hoy, porque vi que les subieron varias prácticas. Desconozco la fecha de presentación, pero también el capítulo 5 creo que van a abarcar hoy. ¿Cómo hicieron esa parte, Abigail? Sí, primero expuso el grupo 5 como en todas las clases y luego avanzamos con la licenciada del tema 5 que es de la evasión y la obligación tributaria. Hemos terminado, así que el viernes vamos a dar nuestro repaso. Y también nos dio 3 trabajos, uno es para el 30 de mayo, el otro es para el 3 de junio y el otro es para el 10 de junio. Perfecto, Begil, muchas gracias. Y una consultita más. El tema del examen. Imagino que lo recorrió, ¿verdad? ¿O qué les dijo? No, no nos dijo nada. Pero, o sea, que yo recuerde una clase, nos había comentado que como nos está haciendo dar repasos sobre cada tema y nos está dando bastantes trabajos, quizá ya no demos examen. Nos dijo, porque después de eso no comentó nada sobre el examen. Está bien, Abigail. Bueno, voy a hablar con la licenciada y también les voy a comunicar algo más concreto para que estén más tranquilos, digamos, para así decirlo. Listo, gracias, Abigail. Bueno, entonces el día de hoy ya avanzaron en el tema 5, por lo que les correspondería su repaso el día viernes. Ya que vieron, imagino, Abigail me dice que avanzaron todo el tema, que no dejó nada pendiente. Es un tema ni tan largo ni tan corto. Así que, ¿qué parte? Bueno, sugeriría primero empezar con las dudas, consultas que tengan sobre el tema número 5. Y a partir de ese tema, digamos, todavía no les dio tarea, tengo entendido, creo, de este capítulo como tal. Así que más o menos les puedo ir adelantando qué es lo que, digamos, se va a venir, ¿no? Que cómo más o menos estaría enfocada la práctica. Y repasaría las partes o los conceptos clave para que puedan resolver la práctica que va a venir el día viernes, supongo que tal vez les va a dar. ¿Qué les parece si hacemos eso el día de hoy? ¿Alguien tiene alguna duda del tema número 5? ¿O todo está claro? Bueno, imagino que entonces todo está claro sobre lo que sobre lo que les explicó, perdón, la licenciada. Así que voy a hacer énfasis solo en las partes, que son unas cuantas, con enfoque, digamos, con vista a lo que es la práctica que se les va a dar de este capítulo. Así que empezaremos con el documento PDF. ¿Me confirman si se está observando el documento, por favor? Sí, se ve, Oxy. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí está, la evasión y obligación tributaria. Como les repito una vez más, voy a hacer énfasis solo en las partes, en los conceptos, para tener claro, digamos, en resolver la práctica que se va a venir a continuación. ¿Está bien? Si surge alguna duda o tuviesen una pregunta fuera de lo que esté explicando, también la pueden hacer conocer. Me cortan nomás o por el chat, no habría ningún problema, ¿sí? Muy bien. Como siempre tenemos que tener el concepto claro, ¿no? De la evasión tributaria. No es no es un tema complicado, ¿no? El mismo título lo dice, evasión de la obligación tributaria, ¿no? Perfecto, entonces, determinamos que es una actividad ilícita, ¿no? Son palabras técnicas que vamos a utilizar para la práctica. Actividad ilícita. Que más o menos, ¿cómo se vería esta actividad ilícita? Ocultar ingresos o algún otro actuar
con el único fin de pagar menos impuesto o en el mejor de los casos, no pagar ningún impuesto. Es considerada un delito y bueno, muchos lo piensan o lo ven como si pagar impuestos fuese un castigo para ellos, ¿no? Y esto lo vemos día a día, así que el concepto está bastante claro, es demasiado corto y no hay por dónde perderse. Entonces, una vez que tenemos determinado lo que es el concepto de evasión de la obligación tributaria y cómo se da estos casos o qué se hace, ¿no? Vamos a los tipos de evasión, ¿ok? Entonces, aquí habla un poco generalizado porque toca de varios países, otros lugares, ¿no? Pero en nuestra realidad, por así decirlo, en Bolivia, por donde es más que todo lo vamos a analizar es por el tamaño de la empresa, ¿no? Sobre todo en cuáles se da. Estamos hablando acá de pequeñas, medianas y grandes empresas. Los tres tipos de empresas, ¿no? Entonces, acá dice que no se puede hablar conceptualmente de evasión, ¿ok? Ya que, ¿por qué? Porque su cumplimiento se debe a diversos factores, como falta de preparación del contribuyente, ¿no? Y eso es lo más característico, por así decirlo, de las pequeñas empresas. El desconocimiento, en pocas palabras, de lo que es las obligaciones, el cálculo de la base imponible, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo general incurren las pequeñas empresas en la poca preparación que tienen, digamos, por las obligaciones tributarias. En las medianas empresas, ¿qué sucede? Si bien son generadores ya de riquezas, y es donde se encuentra un alto grado de evasión, preparan en muchos casos contabilidad para evasión, y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cocinan. Es una contabilidad creada, superficial, que no muestra la integridad ni exposición de lo que es. Entonces, las medianas empresas, sobre todo las medianas, es donde existe mucha evasión fiscal, ¿no? ¿Y qué pasa con las grandes? Es donde se genera la riqueza de un país. Generalmente las grandes es las que brindan esto, ¿verdad? Su nivel de cumplimiento de las obligaciones formales es casi del 100%. ¿Por qué? Y el nivel de asesores tributarios es el mejor, combinando la ilusión y la evasión. ¿Qué es la ilusión? Es el estudio minucioso de la norma, ¿no? De las normas, encontrando imprecisiones en ella para eludir el pago tributo, lo que algunos conocemos como vacíos, ¿no? Legales, ¿no? Se aprovechan de eso, por así decirlo, para evitar pagar. Pero, si se dan cuenta, acá dice al inicio, su nivel de cumplimiento de las obligaciones es casi del 100%. ¿Y por qué? Porque al ser los pricos, es decir, grandes empresas, donde son los que mayor tributan, es donde el análisis, la supervisión por parte de la administración tributaria es mucho mayor. Están al constante de sus declaraciones, obligaciones y pagos, ¿no? Porque obviamente son los que tributan más, ¿no? Me conviene, digamos, revisar una empresa grande que revisar 20 pequeñas, ¿no? Que tal vez las 20 van a hacer lo mismo que una empresa grande. Entonces, la administración tributaria, y es lo que les decía hace clases anteriores, más va a hacer énfasis en las grandes. En las pequeñas empresas no. Es por eso si tú declaras mal, no haces tu rectificación, no tienes la constancia de presentación, etcétera, etcétera, tal vez un control no te va a caer en los próximos 20, 30 años posiblemente. Tal vez nunca te va a caer, ¿no? Es muy posible. ¿Por qué? Es justo por esto. Porque la administración tributaria prefiere hacer un seguimiento, a las grandes empresas y a las medianas, que ya son generadoras de riqueza, ¿no? Por su posicionamiento en el mercado y demás. Entonces, siguiente punto. ¿Cuáles podrían ser las causas? Y bueno, lo primordial. Aquí está por puntos, pero creo que no está por énfasis, ¿no? Entonces, el primero, ¿cuál sería? Incremento del impuesto, ¿no? Nadie quiere pagar impuestos de por sí. Y si este se incrementa, mucho peor, ¿verdad? Entonces, si bien esto va a aumentar la recaudación, va a existir mayor evasión tributaria por parte de las personas, de los contribuyentes, ¿verdad? Segundo dice, la legitimidad del pago de los impuestos. Dice, más que del imperio de la ley, proviene la legitimación del gasto público.
En otras palabras, más que una cuestión legal o económica, es una cuestión moral. Si el gasto público es administrado con ineficiencia o se orienta a actividades no prioritarias, o es desviado hacia fines ilícitos debido a actos de corrupción. El ciudadano encuentra en estas conductas desviadas la justificación para evadir. En pocas palabras, si no existe, con el dinero recaudado no hay construcciones para uso público, no hay mejoramiento de, no sé, de algún ente, calles, avenidas, como muchos dicen, ¿no? Pero hay que saber que nuestros impuestos a dónde van dirigidos, ¿no? Porque los de la alcaldía, los ingresos que realiza la alcaldía por parte igual de impuestos, tienen un fin. Y los impuestos también tienen un fin. Entonces, habría que saber bien, para empezar, a dónde va dirigido los impuestos, ¿no? Cuidado, estamos reclamando de por qué la acera sigue sin estar, o la calle sin estar pavimentado, ¿no? Cuando el impuesto tal vez que pagamos ni siquiera va dirigido a eso, ¿no? En realidad es de la alcaldía, ¿no? Pero muchos, al desconocer este punto, es una justificación suficiente para evadir. Listo. Una tercera causa de la evasión es la presencia de sistemas tributarios complejos. La complejidad del uso, por ejemplo, de los software facilito, CIAT, ¿no? Por ejemplo, los que estamos sobre el tema, muchos sabrán que a veces el sistema se cae, no responde, y ni qué decir del último día, ¿no? Se satura. Hay que estar actualizando la página cada vez, o te bota automáticamente sin previo aviso, ¿no? Esta es una de las razones por las que las personas naturales o contribuyentes, perdón, un justificativo de no poder comprender o que sean enmañarados, ¿no? Entonces, sin equipamiento suficiente. En muchos casos los software no funcionan como tal. Tal vez no ha sido bien elaborado, preparado, ¿no? Por profesionales con experiencia y demás. Por lo general sería lo que hacen muchos países es contratar del extranjero a profesionales para mejorar esto, ¿no? Y hacer un poco más fácil. Pero ni así, ni el facilito tuvo un éxito total en su implementación, ¿verdad? Entonces, otra cosa. Listo. Y así podemos tener varios, un cuarto, un quinto, un sexto, carencia de conciencia, carencia de moral tributaria. Esto es lo que les decía, bajo riesgo de ser detectado, ¿no? El pensamiento de que nunca me va a tocar, por tanto, evadir ya se vuelve parte de nuestra rutina, por así decirlo, ¿no? Por pensar así. Pero esto es porque ellos dan este punto de acá, las grandes empresas y las medianas. Ellos mismos dicen, ¿no? ¿A cuál hacen seguimiento y por qué no a las pequeñas, digamos? ¿No? Tal vez un poco contradictorio por parte de ellos, tal vez no, pero de otra perspectiva seguramente sí. Y así sucesivamente. Y lo más famoso, los paraísos fiscales. Que en este tema habla sobre países, en realidad, que existe un régimen tributario de impuestos bajos, ¿no? Sus alícuotas son bajos, o simplemente no se pagan. Y esto es atractivo a que las personas o el capital extranjero se dirija a esos países. Por tanto, no tributamos en el país, no habría ingresos. Y así, en esta parte vamos a encontrar un pequeño ejemplo del extranjero, pero me voy a saltar a otro punto, que es la obligación tributaria, ¿no? Aquí ya vamos a entrar un poco más a la norma, con artículos y demás, pero voy a hacer igual. Algunos puntos voy a tocar. Entonces, la obligación tributaria emerge de la evasión tributaria. A causa de evadir van a ser una obligación, en la cual vamos a encontrar en la ley 2492, en su sección 1, artículo 13, como inicio a todo esto. Entonces, es importante establecer correctamente la base imponible, el hecho generador y todas las obligaciones y cálculos correspondientes que ya los conocemos, ¿verdad? Por parte de la administración tributaria. Si queremos leer la norma, la encontramos acá, como les decía, los conceptos de obligación tributaria, ¿no? La inoponibilidad, perdón. El artículo 14 que habla de la inoponibilidad, y así sucesivamente. Es para lectura, habla de las definiciones, del perfeccionamiento del hecho generador, y esto es lo que necesitamos saber muy bien para su práctica, así que coloquen atención. El hecho generador, cuándo nace, qué es, los métodos. Definición: el hecho generador o base imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económicamente expresamente establecido por la ley, para configurar cada tributo,
cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Ok. Una vez que se dé el hecho generador, nos dice, automáticamente en cuanto se perfeccione, este va a dar inicio a lo que es el nacimiento de la obligación tributaria. Obviamente, este presupuesto que aquí llama, nosotros lo podemos denominar como alícuota de cada tributo, obviamente va a variar, ¿verdad? Entonces, una vez conociendo la definición del hecho generador y cuándo nace y qué nacería después, ¿cuándo se perfecciona? Y esto es lo que hay mucho problema en esto, en el hecho generador, el perfeccionamiento, ¿no? Y dice, se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados. ¿Cuándo? En las situaciones de hecho, es decir, desde el momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por la ley. Otro, en las situaciones de derecho, que es desde el momento de conformidad con la norma legal aplicable. Ok, entonces, alguno dice previstas por ley y otro dice conformidad con la norma legal aplicable. Perfecto. Entonces, en otras palabras, y vamos a hacerlo por participación. En sus palabras, sin necesidad de hablarme con la norma, ni que la ley o palabras técnicas. Si gustan, perfecto. El hecho generador, en los 4 años que estábamos estudiando, desde básica más o menos ya nos han dicho en pocas palabras para que vayamos entendiendo, que sería la pregunta la siguiente. ¿Cuándo se perfecciona el hecho generador? ¿Alguien quiere responder? Va a ser por puntos. ¿Alguien? ¿Nadie quiere ganarse puntos? ¿Nadie? Sí, la situación que da nacimiento a la obligación tributaria. Juliet, primero te anotaré, perdón. Sí. Ahora sí, dime. Ya, ok. Es cuando el hecho generador se produce cuando se hace la entrega del bien o servicio a la otra parte. Ella es donde en ese acto se produce el hecho generador. Ya. Edwin, tú me decías, perdón, no logré anotar tu respuesta. Pues es la situación que se genera, ¿no? Que da nacimiento a la obligación, ¿no? Hay varias situaciones que tienen que suceder para que se cree una obligación. En el caso de una compra de algún equipo, digamos, un ordenador, ¿en qué momento crees que se perfecciona el hecho generador? En el momento en el que se entrega el bien. Ya. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien. Bueno, entonces nos dicen ambos dicen que cuando se entrega el bien o servicio, ¿verdad? En pocas palabras, nos están diciendo ambas personas lo mismo. Ahora, y cuando se da la factura, ya no estaríamos hablando del bien, ¿verdad? Porque si estamos comprando, qué sé yo, un microondas, digamos. Nos entregan el bien, que sería el microondas, y ya se estaría perfeccionando el hecho generador, es lo que me dice, ¿no? Y en el concepto nos dice cuando cualquier situación, o cuya situación, que da nacimiento a la obligación tributaria. ¿Alguien diría tal vez que es por la factura, tal vez? Cuando entregamos el dinero y nos da la factura. O sí sería por el bien, el producto. Sí sería la factura para cuando se inicia un documento por la compra, que en este caso sería la factura.
Perfecto, Edith. Entonces, si leemos el concepto, nos dice hecho generador o imponible. Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por la ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Eso nos dice el concepto en su página 89, si no me equivoco. Ok, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. En otras palabras, como dicen algunos, situación o cuando le entregan, o suceso, si quieren utilizar la palabra, ¿no?, que da nacimiento a la obligación tributaria. Ahora, en esto es lo que les decía, que existe un problema de perspectiva tal vez o de concepto. Nos dicen cuando te entregan el bien ya hay una obligación. Pero ¿qué pasa si te venden el producto? O sea, te dan el bien pero no te entregan factura, ¿verdad? Obviamente tal vez me dirían inmediatamente, hacemos la retención, ¿verdad? Esa sería la obligación. Pero ¿les aceptará la retención el que les está vendiendo? Entonces, No. no, ¿verdad? Ni queriendo te va a aceptar la retención. Entonces, bajo este concepto de cuando tú compras un bien y no te entrega una factura, si lo quieres relacionar con él, o en ese ejemplo, perdón, ¿cuándo o cómo se da el perfeccionamiento del hecho generador? Se estaría generando cuando se entrega, pues en este caso el producto, pero acá hay una irregularidad, ¿no? Una evasión en este caso. En lo informal pasa eso cotidianamente, pero para meros tributarios la definición es bien clara. O sea, al rato de la entrega se genera el hecho generador. En este caso no sé, es algo irregular, ¿no?, la situación. Claro, o sea, si hablamos obviamente si de una factura, que me vende sin factura y demás, ¿no? Pero si nos abarcamos del concepto del hecho generador o hecho imponible, porque en el concepto no habla sobre ningún documento, ¿verdad? Y eso es lo que muchos hasta el día de hoy hay problemas de perspectiva, incluso con profesionales, colegas, sobre el hecho generador, el perfeccionamiento. Entonces, No dime. sería el objeto porque se debe de realizar el cobro del tributo. Por ejemplo, no sé, cuando la venta de bienes muebles, podría ser que cuando se realiza ese hecho nace esta obligación, ¿no? Claro. Por ejemplo, no es lo mismo la venta de un bien inmueble que la venta de un bien inmueble. En la venta de un bien inmueble no nace el hecho, o sea, la obligación de pagar el IVA. Creo que se define en la ley las razones por las cuales nace esta obligación. No, pero sí se hace, pues es que es el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, estimado. Ese rato se perfecciona, pues si se paga una cuota. Sí, eso sí. De 3%. Yo me estoy refiriendo al IVA en concreto, porque sí sé que... El IVA no aplica en este caso, pues en el ejemplo conciso que tú estás haciendo, son bienes inmuebles. No aplica. Sí, estoy diciendo eso, porque estoy hablando del IVA. El IVA, el bien inmueble no está dentro de las obligaciones, o sea, de los sujetos pasivos del IVA. Muy bien. Entonces, si se han dado cuenta, esa perspectiva del hecho generador relacionado con la evasión de la obligación tributaria, que es justamente el tema, es justamente un ejemplo que entró en el examen. ¿Qué pasa? ¿Cómo se relaciona el concepto cuando no hay un documento fehaciente de pago o respaldo de la transacción o del suceso que esté, del evento, suceso, etcétera, etcétera, que esté sucediendo? ¿Cómo se relaciona?
No, Luis me dice, no, es un caso excepcional por la evasión. Pero es justamente lo que trata el tema, ¿no? Evasión de la obligación tributaria. Entonces, en el concepto decía previstas por ley en situaciones de hecho. Y en situaciones de derecho, desde el momento de conformidad con la norma legal aplicable. O sea, con la norma que aplique al derecho que se esté reclamando, por así decirlo, ¿no? Son dos tipos, por así decirlo, en situaciones de hecho y en situaciones de derecho, donde uno va a ser previsto por ley, que va a aplicar un momento, y en la norma legal aplicable tal vez ocurre en otro momento, si se dan cuenta, porque no pueden ser lo mismo para todos. Y peor si estamos hablando de lo que es la evasión de la obligación tributaria, ¿verdad? No sé si me he dejado comprender más o menos este ejemplo que ha entrado al examen, donde el concepto como que parece que aplica y no aplica, y qué pasa si no hay factura, hago retención, no me permite, cómo realizo, digamos, cómo se perfecciona entonces el hecho generador. Hablaría del bien sin factura o cuando me entrega la factura, ¿no? Porque si se dan cuenta, en cuanto suceda el hecho generador, automáticamente nace una obligación tributaria, ¿no? Muchos van a decir, en el momento que me entregue la factura, es el momento en el que existe una obligación tributaria. Y otros, como dicen sus compañeros, cuando me entregue el bien. Más allá de eso, la pregunta verdadera tal vez sea si podré en verdad perfeccionar no el hecho generador, sino la obligación tributaria, ¿verdad? Por si acaso, esto es un ejemplo que ha entrado. Tal vez esto es un poco confuso aún, tal vez ya me han entendido muchos, ¿no? Pero es esa perspectiva del concepto, del perfeccionamiento del hecho y el nacimiento de la obligación tributaria inmediatamente. Por si acaso. Esto es esto entraba al examen, no era una pregunta igual, pura, literal, escrita. No había nada que hacer de cálculos ni demás, ¿ok? Entonces, bajo esta perspectiva, bajo el perfeccionamiento en las dos situaciones de hecho y de derecho, que es algo que sería muy bueno que, digamos, lean, porque aquí está resumido. Incluso sería bueno que busquen y lo analicen tal vez con otros ejemplos, pero el ejemplo que yo les he dado es el mismo ejemplo del examen, de la compra de un producto con factura y un producto sin factura. ¿Dónde está el hecho generador o el perfeccionamiento? El perfeccionamiento, sí, correcto, del hecho generador, ¿no? Entonces, en otras palabras, en cuanto me entregue el bien, ya nace un hecho generador. Pero ¿nacerá la obligación tributaria? Eso, transferido a la realidad, ya saben cómo es. Si compramos en Lo Justus, compramos en Leloy Salmón muebles, no nos van a dar factura. Y si queremos factura, nos van a aumentar el precio, ¿verdad? Retenciones no aceptan ni queriendo, ¿no? Máximo te harán un descuento, nada más. Entonces, transferido a la realidad, ya es otra cosa. No se aplica, en pocas palabras. ¿No ve? Eso es lo que quiero, el segundo punto a lo que quiero llegar. El perfeccionamiento se podría dar, la obligación ya falta saber si sucede o no sucede. Aunque sí, yo tenía una duda en esa parte, el último que mencionó. Pues, ¿por qué no se perfeccionaría en ese caso? O sea, ¿por qué no se cobraría el tributo si es quizás por el régimen en el que están establecidos? Por esa razón, puede ser, porque muchos de la Justus o de la Tumusla, como mencionan, pues no tributan, creo que por el régimen al que están sujetos, ¿o no? Yo te cuento, comentarte que los de, por ejemplo, los de Leloy Salmón, los que venden celulares, si tú vas, te venden sin factura para empezar. Y si tú les dices, quiero factura, te dicen, ok, pero tiene que aumentarme el 16%, ni siquiera el 13%, el 16%. ¿Y eso qué te quiere decir?
efectivamente pertenecen a un régimen en el cual emiten factura. ¿Esto qué significaría? No se encuentran en el simplificado, ¿no? Sí, Como sí primer tiene punto. razón. Entonces, ¿quieres factura? Ya, listo. Si te han hecho la oferta es porque sí pueden emitir. ¿Dónde causa el problema? Uno, es más caro, obviamente, el 16%, y no siquiera te cobran el 13% que es el IVA, en realidad te cobran el 16%. Y muchos tal vez ya saben por qué el 16% y no el 13%, y también habla del IVA, por si acaso. Ahorita les explico. Entonces, es el simplemente hecho de que al no existir una factura, ellos ya no tendrían que hacer ningún, en sus registros obviamente, de sus libros de compras y ventas van a figurar como si no hubiera ventas en el mes, porque no hay factura que respalde. Por tanto, van a tener favor contribuyente, ¿no? Puro gasto he tenido, por así decirlo, en el mes. No he vendido ni un celular. Y como no hay documentos, no hay facturas de respaldo, ellos están más o menos, según yo, diría que están en un paraíso fiscal. Y nadie se atreve a hacerles una fiscalización. ¿Y alguien sabe por qué? Sí, auxilio. Dime. No, yo vivo por ahí, por cerca, por esa zona, y yo veo eso, pero yo no veo, puede ser un paraíso fiscal, pero no creo, porque más me parece, por la regulación, por la propia estructura, yo lo veo como un vacío legal. Si estuviese esto bien controlado, bien regulado, no habría ese problema de que las personas que tengan negocios grandes, en este caso son importadoras, son grandes, ganan fuertes cantidades, son gamonales, porque yo sé, o sea, conozco la calidad de y son empresas grandes, y más me parece un vacío legal que no está regulado por falta de la administración tributaria en este caso, ¿no? Porque ellos Dime. Te quería hacer una consulta. Vacío legal, en pocas palabras, vamos a ver si concordamos, ¿no? Sería algo que no está estipulado en la norma, no está escrito, por así decirlo, en ninguna parte, ley, decreto, resolución, que apunte justo lo que está sucediendo allá, por así decirlo. Claro, hago alusión a eso porque obviamente la normativa es bien clara, ¿no? Porque cuando se perfecciona, cuando se entrega el bien, pero en este caso hay una parte donde incluso hay un acuerdo mutuo entre comprador y vendedor, y donde dice, pero dame sin factura y te descuento esa parte, o sea, una mínima parte que no es el 13% o el 16% en muchos casos, y ese acuerdo, a eso me refiero. Si es que no hay esa parte, ¿quién regula? No regula nadie. Y el comprador está de acuerdo, el vendedor dice, me conviene, yo te rebajo un 10%, un 3% por el valor que te estoy vendiendo, queda ahí, la transacción se perfecciona ahí, pero no hay emisión de factura. Obviamente con el código tributario, la ley 843, obviamente esto sería evasión, pero ¿quién se entera? Nadie. Es un acuerdo mutuo. Correcto. Lo que está bien, ¿no? La perspectiva de ti es, digamos, vacío legal. Ok, para mí sería, digamos, un paraíso fiscal directamente, la verdad, para mí, ¿no? Y se respetan ambos criterios, ¿no? Porque tenemos seguramente algo a respaldar. Pero el punto de esto es que, a pesar de que es algo céntrico, su inventario debe superar, quién sabe cuánto, impuestos nacionales, sabe que ahí corre mucho dinero, nunca les queda una fiscalización. Bueno, no sé, es una acotación, ¿no? Dime. Yo creo que muchas empresas, microempresas, no sé, comerciantes, sean informales, formales, no tributan porque desconocen quizás los beneficios de los impuestos. Y pues, aunque impuestos se esfuerza quizás porque se conozcan, yo estuve un tiempo afuera, en Chile, y allá, en mi experiencia personal, tuve amigos que muchos saben que la universidad, al menos en Chile, no es gratis. Así es. Y es con paga, ¿ya? Y muchos de mis amigos estudiaban con los tributos de sus papás. ¿Cómo es eso? O sea, que el gobierno mismo de allá, cada fin de año, reflejaba en un informe a cada sujeto pasivo, dónde ha ido su impuesto. Y el sobrante regresaba al sujeto pasivo, y con ese dinero es que muchos estudiaban, y allá por eso es que pagan impuestos, porque saben muy bien a dónde va a ir y
y qué porcentaje le está regresando de esa manera. Y en cambio aquí, a lo que yo conozco, yo no tengo dinero ni mucho menos, pero pues mi mamá es comerciante, ¿no? Y veo, ¿no? Como sus amigos, conocidos, ¿no? Tratan de evadir estas normas. Por eso, ¿no? O sea, dicen ellos, ¿en qué me beneficia? ¿Qué voy a ganar? ¿Acaso? Bueno, en pocas palabras dicen, el gobierno se lo va a dar, etcétera, etcétera. Y usted ya sabe, ¿no? O sea, si nuestros mismos papás dicen, no, el gobierno se lleva el dinero, etcétera, ¿no? Miles de cosas, ¿no? Pero yo creo que si se pusiera, ¿no? Algo similar en nuestro país, quizás muchos ya tributarían, porque allá, por ejemplo, en Chile, hasta las tiendas que te venden pan, te dan tu nota de venta, ¿no? Donde figura el porcentaje del tributo, ¿no? El impuesto. No, o sea, es tanta la norma, o sea, tanto el conocimiento allá que pues ya cualquiera ya empieza a tributar. En cambio aquí, pues uno ve, ¿no? Así, en pocas palabras, uno se va a lo justus y muchos de ellos están en el régimen simplificado, sin decir que pues tienen capitales muy altos, pero ¿qué hacen? Ocultan ese capital y pues se meten a otro régimen, ¿no? Pero es porque desconocen quizás mucho la norma, ¿no? Y en eso recurren, ¿no? A buscar formas para no pagar tributos, ¿no? Cuando en el país, no sé, al menos en mi percepción, deberíamos de enfocarnos en hacer que las personas conozcan los beneficios de esto, ¿no? Para que todos tributemos y el país vaya adelante. No sé, es mi acotación, ¿no? Y por eso creo que va de mucha gente el tributo. Muchas gracias, Edwin, por compartir Estoy de acuerdo, Juliet. Yo no. Eso me parece un pensamiento bien ingenuo ya. No, O sea, bien o sea, chiquito. no, a ver, primero, dar gracias a Edwin por compartir eso de Chile. La verdad es que es bastante interesante, ¿no? Saber eso. Que te rinde el gobierno, dónde van tus impuestos y saber el movimiento del dinero, ¿no? Tal vez todos estaríamos un poco más conformes. Pero lo que pasa aquí en Bolivia es totalmente triste, ¿no? No sabemos qué sucede con el dinero. Y mejoras tampoco lo vemos, pero es que tal vez es falta saber si si de alguna forma, indirecta o indirectamente, nos beneficia en algo, ¿no? Falta saber, tal vez no nos beneficia en nada. Pero bueno, es un aporte para la sociedad en general, ¿no? Tal vez obviamente no vamos a satisfacer a todos, pero en el gobierno de Chile, como bien dice, si tú pagas tu impuesto, esto te lo retornan para la universidad, para ti mismo. Así, bueno, pues uno creo que tributaría con gusto, ¿no? Mostraría todas sus facturas con gusto. Lo que pasa acá es eso, ¿no? Y bueno, la corrupción que siempre va a estar de por medio, ¿no? Eso es inevitable, no vamos a poder hacer nada, la verdad. Pero yo te digo, más allá de eso, en la vida real, en la oportunidad que tuve trabajando y lo que siempre comentan los colegas, es que nunca cayó una fiscalización en estos lugares, como decirlo Justus, en Eloy Salmón, no por desconocimiento de la norma, porque conocen bien la norma. Toditos conocen, más que nosotros. Y eso lo he visto por una conversación. Eso ¿no? sí, yo sí. El Dime. comerciante, el que tiene la plata, sí conoce. O sea, Sí, lo que hace es vulnerar las debilidades del sistema. Pero yo te digo algo más, y tal vez como una anécdota, los puedo comentar. Ellos conocen más que nosotros, y si bien no se puede evadir de alguna forma, no les cayó fiscalización en aquel entonces. Les hablo desde antes del 2017-2018, que es cuando me encontraba trabajando, porque en esa zona se cuidan entre ellos y son pesados. O sea, nos estamos saliendo del tema rotundamente, eso está claro, pero es una de las razones por las que nunca les ha caído fiscalización también. Es peligroso, yo les digo. Incluso había pruebas donde había amenazas a sujetos, a personas que trabajaban en el Servicio de Impuestos Nacionales, que si les amenazaban con fiscalización o algo así. Y ese era uno de los motivos. Seguramente habrá más, me imagino que sí, ¿no? Porque si son muy conocedores de la norma y no tributan estando en pleno centro, hay algo más. No puede pasar así por desapercibido, por así decirlo, ¿verdad? ¿No? Pero ese es uno de los motivos de los que existe, y por eso yo digo,
No es desconocimiento, es imposible que sea desconocimiento, no lo es, al menos en esa parte, en esa zona, ¿no? Las demás, posiblemente sí, la verdad, hemos visto, es un motivo, puede ser una opción, una posibilidad, ¿no? ¿Querías decir, creo, algo, Luis? Sí, cortando lo que dicen, pero bueno, no comparto, respeto obviamente la opinión de cada persona, porque cada persona tiene su forma de pensar, su forma de creer, tiene su formación obviamente, y obviamente no comparto lo que dicen, ¿no? Pero bueno, es una forma, yo tengo otra perspectiva de ver la realidad, porque yo sí veo, conozco y también he hecho esas cosas, y sí, uno conoce bien, o sea, como dicen, para tú hacer que el sistema trabaje para ti, tienes que conocer el sistema y ver las partes débiles y vulnerar y eso, y hackeas el sistema, como se dice. Así es, Luis. Bueno, más bien gracias por compartir sus criterios, su perspectiva. Y así se van a topar a lo largo de la vida con diferentes colegas que van a pensar diferente. Y es un dilema al fin y al cabo, ¿no? Y al final cada uno cree lo que quiere creer y etcétera. Y así seguimos hasta el día de hoy en el colegio de contadores, en el colegio de auditores. Van a ver. Así nomás es. Bueno, volveremos al tema. Entonces, ya sabemos perfectamente esto relacionado a la vida real, que es totalmente diferente, ¿no? Se da seguramente más que todo en las grandes empresas, ¿no? Que están bastante reguladas, supervisadas y demás, ¿no? En otros ya hemos visto que no. Entonces, muy bien, después de tener en claro estos conceptos, existe lo que hemos hablado hace tiempo atrás, los métodos de la determinación de la base imponible. Y eran 3. Lo que hablábamos sobre la base cierta, la base presunta, y acá dice cuando la ley lo encomiende. Un momentito. Entonces, en la práctica que se viene, ustedes tienen que determinar el caso que se les dé, qué método aplica. Cualquiera de los 3, obviamente. Pero tiene que respaldar su respuesta, obviamente. Y para eso tenemos que tener el concepto bien claro. Como ya lo hemos avanzado hace clases anteriores, ahora solo voy a hacer un pequeño énfasis, un momento nada más. La base cierta ya hemos visto, que es cuando el contribuyente, o bueno, en este caso la administración tributaria, cuenta con los documentos o toda la información que nos permita conocer en forma directa, por no decir perfecta, los hechos generadores del tributo, ¿no? Tenemos toda la información, cruces de información, contamos con los documentos en físico, tenemos todo. Eso es la base cierta. La base presunta, todo lo contrario. Cuando existen limitaciones al alcance, por así decirlo, no tenemos toda la documentación, el contribuyente puede decir se ha perdido, se ha quemado, se ha extraviado, etcétera, etcétera. Hacemos el cruce de información, pero aún así no tenemos la certidumbre, por así decirlo, o no podemos decir que es 100% cierto que con toda la información que tengamos podemos realizar la determinación de la base imponible, ¿no? Entonces, es como decir, a medias, no tenemos toda la totalidad, no tenemos lo suficiente. Pero en base a eso, existe la posibilidad de determinar, ya sea con métodos de análisis retroactivo del año pasado, de empresas similares, ¿se acuerdan más o menos, no? Lo que hablábamos de ese tema. Negocios similares, cuánto tributan, el año pasado cuánto has tributado, el mes pasado, hace 2, 3 meses, 4 meses, cruce de información con el banco, con terceros, etcétera, etcétera. Entonces, y tercero, cuando la ley lo encomiende. Esto lo conocíamos como un método excepcional por parte de la administración tributaria, que hace referencia acá, ¿a qué? La determinación al sujeto activo, prescindiendo que, parcial o totalmente, del sujeto pasivo, ¿ok? Este deberá practicarse sobre base cierta y solo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente según corresponda. ¿Qué dice? En todos estos casos, la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo aplicando los procedimientos previstos, bla, 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 bla. Ok. Circunstancias. Bueno, decía acá en el artículo siguiente, supongo que es el artículo 44. Dice, la administración tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta
solo cuando, habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios, ¿no? Es decir, no tiene la documentación, no es posible hacer cruce de información, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para su determinación sobre base cierta. Por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, no nos ha entregado toda la información, ¿no? Y en especial, cuando se verifica al menos alguna de las siguientes circunstancias relativo a este último, que sean, que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes, que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización, que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas, que se den algunas de las siguientes circunstancias, ¿ok? Omisión de registros de operaciones, registros de compras y gastos no realizados o no recibidos, omisión o alteración en el registro de existencias, más sobre todo de inventarios, que no cumpla con las obligaciones sobre la evaluación de inventarios, alterar la información tributaria, existencia de más de un juego de libros contables, y es lo que les hablaba el otro día, hacen doble, triple contabilidad, destrucción de la documentación contable, antes de que se cumpla el término de la prescripción, o sea, ellos hacen desaparecer la documentación en pocas palabras, y así sucesivamente podemos quedar con miles de casos. Entonces, bajo todas estas circunstancias y momentos y demás, el último punto, que cuando la ley lo encomiende o cuando la administración tributaria así lo requiera, la determinación de este método va a ser la unión de la base cierta y de la base presunta, pero ojo, haciendo parcial o totalmente prescindiendo del sujeto pasivo. Ojo, la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo. Los va a separar en dos casos, por así decirlo, y va a aplicarse sobre base cierta del sujeto activo. El sujeto pasivo llega a ser primero el contribuyente, como ustedes sabrán, ¿verdad? Es el que tiene las obligaciones con impuestos nacionales y demás. El sujeto activo acá se va a referir a lo que es los terceros de los que tiene como en la base presunta. Tiene la empresa, el contribuyente, relaciones con terceros, ¿verdad? Vamos a hacer uso de información, de todo lo que se pueda rescatar de ambas personas, cuanto sean necesarias, y va a practicarse la base presunta y también, dependiendo del caso, la base cierta en algunas circunstancias, por si acaso. Por eso que hablamos de circunstancias. Va a depender mucho la situación en la que se encuentre la administración tributaria al realizar la fiscalización determinación de la base imponible, para aplicar una combinación de los dos métodos, cual sea el que corresponda, obviamente, por si acaso. Aquí tenemos varias circunstancias, aquí hay motivos, situaciones especiales y demás, que en la realidad obviamente existe, y en la mayoría de los casos es donde el sujeto pasivo o el contribuyente hace la destrucción de la documentación, de acá. Por lo general, en casos de la vida real, la mayoría destruye, lo pierde, entre comillas, ¿no? Y esa es su respuesta ante una fiscalización, un recurso de alzada. Entonces, por lo general es eso. Lo demás, sí, se puede dar en algún caso, obviamente. Pero la mayoría es esto, destrucción de documentación. Se pierde, se quema, se ha mojado, etcétera, etcétera. Te inventan de mil y un cosas, la verdad. Así que el mayor de los casos es este. Entonces, en la práctica que se viene es pura teoría. No hay que hacer cálculos matemáticos y demás por el momento. Tienen que determinar qué método aplica bajo, obviamente, el ejercicio que se les dé, todo por escrito, y tienen que respaldar por qué. Y ustedes dirán, es base cierta porque tiene la documentación, ¿no?
al requerimiento de la información ha presentado todo lo que se le ha pedido al contribuyente. Dirán base presunta porque el contribuyente ha entregado a medias, solo ha entregado algún porcentaje de la documentación requerida, ¿no? O cuando la ley encomiende, seguramente dirán el contribuyente responde a la administración tributaria que se perdió la documentación, ya no existe, hubo, no sé, una lluvia fatal, mojó la documentación, porque así responden en los recursos de alzada, por si acaso, ¿no? No me estoy inventando, así tal cual responden, ¿no? Una fuga de tal, una fuga de esto, la documentación se ha extraviado, se quemó, se perdió, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que responder eso, qué método aplica y por qué. Nada más, eso es una parte de su práctica. Después, al siguiente, dice medios para la determinación sobre base presunta. Ok, sobre la base presunta estamos hablando énfasis, enfoque solo de ese. Y hay varios métodos, el 1, el 2 y el 3 por el momento. Que es aplicando datos, antecedentes. Presunta es cuando el contribuyente no nos ha otorgado la totalidad de la documentación o información que hemos requerido, por ese caso, ¿no? Aplicando datos, antecedentes, elementos indirectos, ¿no? Como ser terceros, que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles. Otro, utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, o ingresos, ventas, rendimientos, que sean normales en el respectivo sector económico. Seguramente más que todo harán un estudio de otras empresas que se dediquen a lo mismo, ¿no? Más o menos para considerar que tributan o tienen los mismos ingresos, los costos y el rendimiento, ¿no? Y así sucesivamente. Otro, valorando signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes, ¿no? Otros que tributan, que se dedican a lo mismo y tributan, o incluso de la misma persona o de la misma empresa, de meses pasados, del año pasado, de hace 2 años, ¿no? Seguramente sus índices, sus metodologías va a variar, pero eso ya es algo muy de la administración tributaria, obviamente, ¿no? Es algo que solo ellos conocen. Y así, con eso hemos terminado, digamos, de la parte, por así decirlo, importante de la primera parte de su práctica, que es la teórica sobre los tipos o métodos de determinación de las bases, ¿no? Y ya sería la parte, digamos, de lo que es la parte práctica, por así decirlo, que ya van a empezar con todo esto de lo que es los cálculos y demás, que habla sobre un cuadro resumen de observando el crédito fiscal IVA, ¿no? Aquí hace énfasis a qué meses, no, obviamente no son todos los meses, enero, abril, mayo, junio, septiembre, octubre del 2019. Y te va a mostrar este cuadro, tal cual. Tenemos que leer las columnas, el impuesto, total facturas observadas, total compras válidas para el crédito fiscal, total compras no válidas, por tanto, cuál sería la base imponible, y el crédito fiscal indebidamente apropiado. Entonces, en su ejemplo de la licenciada, a ustedes les va a dar casos similares, ya sea diferente impuesto, el mismo impuesto, diferentes importes. Y ustedes, así como lo ven acá, tienen que responder, si bien no es como acá respaldado en la norma, mejor, pero sí lo es, tienen que mostrar, especificar los importes y fechas de aquellas observaciones que ustedes tengan, como si fuese un papel de trabajo, en pocas palabras. Entonces, bajo este análisis, acá, en todo esto, ¿qué nos dice? De forma resumida, las observaciones que podrían establecerse de las facturas no válidas para crédito fiscal IVA son: primera razón, no presentación de facturas originales. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Fotocopias no me sirven. Listo. Fuera del rango de dosificación autorizado por la administración tributaria. Eso también ya lo hemos visto. Y aquí está obviamente respaldándose en qué artículo se está basando, en qué resolución normativa de directorio y la fecha, ¿no? Luego, ¿qué otro motivo de observación? Que estén facturas anuladas, ¿no?
Después, ¿qué más? Aquí dice, el contribuyente presentó y declaró la factura 102 en fecha 4 de enero. En el periodo de septiembre. Incumple el artículo 55 del tantos, que señala que el crédito fiscal respaldado en las facturas y demás debe ser imputado en el periodo fiscal al que corresponde. Es decir, lo ha declarado en otro mes de enero, lo ha declarado en septiembre. Y así ustedes tienen que determinar cuál es el error y el motivo por el cual están haciendo las observaciones de algunas facturas, ¿no? Aquí está otra factura, está observando la 250. Aquí todas las facturas han sido emitidas con razón y social NIT, que no corresponde al sujeto pasivo, y esto es lo que hablábamos también del otro día. Si se dan cuenta, son aspectos a veces incluso tan pequeñitos, ¿no? Como por ejemplo, el NIT no coincide con el número de identificación tributaria con el cual se ha registrado, digamos, en impuestos nacionales, ¿no? Un numerito ha variado. Basta que un número no coincida, no corresponde, ¿no? Error de typeo, seguramente, pero es algo que tú no puedes solucionar porque son facturas de crédito fiscal, son facturas que te dan, ¿no? Tú no puedes arreglarlo, ¿no? Seguramente hay una forma de arreglarlo, pero tú no puedes hacerlo. Seguramente habrá que hacer un trámite y demás. Y así las observaciones, pequeñas cosas, una factura anulada, la fecha de la factura, la fuera del rango de dosificación, la fecha de emisión de factura, ¿no? Que no está a mi nombre, razón social y demás. Todos esos pequeños aspectos o grandes, ustedes tienen que observar y explicar por qué. Respaldarse en la ley, en mi caso, no correspondía, no era necesario. Pero si ustedes lo conocen y están más de cerca a la norma, mucho mejor para ustedes. Su trabajo, su examen, seguramente les va a hacer valer más, porque la licenciada valora mucho el conocimiento de la norma, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer entonces, en su parte práctica, por así decirlo. Incluso tal vez no les dé importes acá. Ustedes van a tener que multiplicar el 13%, restar, sumar, lo que corresponda, y observar, si es que corresponde observar, ¿no? Obviamente. Y respaldar por qué. Y al final, no puede faltar, como resultado de todas las observaciones, el impuesto omitido asciende a tantos. Y ese es un cálculo que seguramente nace también o se encuentra en el cuadro resumen que tenemos al inicio. ¿Ok? Entonces, este caso es un ejemplo. Yo sé que aquí en las observaciones nosotros no podemos hacer, digamos, no sé, aquí hace énfasis a la factura 250. Pero aquí, ¿cómo voy a buscar la factura 250? Seguramente en el cuadro resumen va a detallar en algunas partes, a propósito, obviamente, para que ustedes lo observen, ¿no? Entonces, eso es algo, la segunda parte, que sería la parte práctica de su siguiente, de la que viene, seguramente el día viernes les dará la nueva práctica, ¿no? Eso, entonces ya tenemos la conceptualización, va a haber parte teórica, va a haber clasificación de los métodos de la base imponible, va a haber el cuadro resumen, ¿ok? Entonces, esto ya es un ejemplo del caso de la vida real, ¿no? Una auditoría fiscal emitida a importadores no inscritos en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Y así, como un recurso de alzada más o menos, tiene sus partes, ¿no? Tiene sus procedimientos primero, segundo, tercero y demás. Sus antecedentes, el alcance, el trabajo desarrollado, limitaciones en el proceso, procedimientos aplicados. Acá hablo sobre base presunta, el método que aplica la administración tributaria, todo lo que ha hecho, ¿no? Y así sucesivamente, y otra vez, nuevamente, realiza un cuadro de enero a febrero, y así como esta parte, en la primera parte, hay como un pequeño resumen de todo lo que se lo está observando, por qué, las fechas y demás. A ustedes también se les puede aparecer, y bajo ese resumen que van a tener en el encabezado o al final como notas adjuntas, tienen que observar
las facturas, la transacción que sea necesaria observar y el por qué. Acá ya es un poco más complejo porque estamos hablando de importaciones, ¿no? Aquí ya entrarán más impuestos, entrará un débito, un impuesto a las transacciones y obviamente las alícuotas hay que tenerlas bien claras si hablamos de un gravamen arancelario, si hablamos un IVA importaciones, si hablamos un IVA ya pero desde otro punto de perspectiva, más allá de aduanas o después de aduanas, ¿no? Y un valor CIF. El valor CIF, el GA y el IVA importaciones es temas netamente de aduanas. De acá a la derecha son netamente ya impositivos, pero dentro del territorio, por así decirlo, nacional, si quieren verlo, ¿no? Son las alícuotas que conocemos, el 13% para el IVA, el 3% para el IT. IVA importaciones, 14.94. Gravamen arancelario, 10%. Valor CIF es algo de esto que ustedes les van a dar, obviamente, por si acaso, ¿ya? Pero bajo este valor CIF se determina el gravamen arancelario, que es el 10% del valor CIF, el IVA importaciones, la suma del valor CIF más gravamen arancelario, por el 14.94. Y así sucesivamente. Acá explica en la primera parte qué casillas se suman, se restan, se multiplican, por cuánto, etcétera, etcétera. Tal vez es algo que ustedes solo van a tener la columna del valor CIF y todo lo demás es algo que no van a tener. Entonces, si no les aparece esta columna de acá, perdón, donde están los procedimientos a realizarse, los cálculos aritméticos, los porcentajes ya tienen que ser de su conocimiento. IVA importaciones, gravamen arancelario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso, por un lado. Si es que no lo saben, ya tienen que empezar a memorizarse. Entonces, al igual que el primero, como resultado de las observaciones descritas, tantos, el impuesto emitido IVA es de tantos. Y el IT es de tantos. Al final de cada cuadro resumen, cálculo, observaciones, tienen que tener una conclusión, una opinión, por así decirlo, de todo su trabajo realizado. Y más o menos empieza así: como resultado del análisis, de la revisión, del examen, de las observaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso. Tenemos un caso 3 que ya es un recurso, es un ARIT, un recurso de alzada. Pero esto ya era como, más que todo como tarea, que teníamos que buscar el ARIT, el Chuquisaca, recurso de alzada 55 del 2014. Y teníamos que buscar. Y así sucede. Entonces, estos puntos son claves para que ustedes puedan realizar la práctica que se viene. Ya saben que consta de 3 partes. Y les voy a hacer, si bien por así decirlo, un poco de spoiler, ¿no? Que sería este. Entonces, te dan casos así tal vez un poco sencillos, que empieza así, ¿no? Un detalle, compra, esto es una compra, una venta. El importe es tantos, el impuesto es tantos, la base imponible es tanto, la alícuota es tanto, el impuesto es tanto. Y te dice, en el caso de que el sujeto pasivo no pague el impuesto determinado, el tributo omitido será, y tú tienes que poner cuánto es. ¿Cuánto es la alícuota para el IVA? Tantos. Incluso puede colocar aquí gravamen arancelario, ¿no? Puede colocar IVA importaciones. Y así sucesivamente les van a dar para su siguiente práctica casos teóricos, un poco prácticos, de observación, y colocar qué tipo de método aplica al caso que se les esté colocando, por así decirlo, en su práctica. ¿Ok? Entonces, hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna consulta, duda, interrogante sobre el tema? ¿Todo estaría claro?
Abigail, el día viernes es su repaso del tema 5, perdón. Sí, sí, Ah, el ya. día viernes vamos a dar el repaso. Perfecto. Entonces, antes de que sea antes de que sea tarde, por así decirlo, ¿alguien tiene alguna consulta del tema 5 del libro de la licenciada? Obviamente el documento que yo les muestro no está abarcando todo lo que es de la parte del libro, porque he visto que creo ha aumentado más casos, sobre todo más enfoque práctico es lo que ha colocado la licenciada, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, no sé, ¿alguien tiene algún problema en la parte, primero, teórica? ¿Todo estaría claro tal vez? Hay una parte importante que no lo tengo en digital, pero ustedes lo tienen, de seguro está también en su libro. Yo lo tengo en la página 93, que es una parte bastante importante, que habla sobre las obligaciones y derechos del sujeto pasivo, y así también como derechos y deberes de la administración tributaria. En aquel entonces nos hizo hacer un resumen de lo que es las obligaciones y derechos por parte de la administración y de los contribuyentes o sujetos pasivos. Sería bueno que ustedes lo lean, lo tengan en mente, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, porque tal vez si no entra en su práctica, puede entrar en el momento del examen, ¿no? Es muy posible. En mi caso entró en la parte práctica, pero si ustedes dicen la licenciada que tal vez no den examen, entonces tal vez en las prácticas les va a llenar con varios temas, tal vez como estos, no lo sé. Voy a conversar con la licenciada de todos modos. En cuanto a los enfoques tributarios, en la página 94 empiezan los casos o los ejemplos, por así decirlo, que son de varias empresas. La primera es una empresa constructora, no me olvides, sociedad anónima. E igual, de la misma forma que les he mostrado, tiene un resumen de observaciones a las cuales hace referencia, ¿no? Tal vez va a hablar de periodos, va a hablar de facturas, que la nota fiscal número tantos, pero al igual que el documento que yo les mostré, su cuadro resumen obviamente no muestra a detalle y exactamente esa nota o esa factura como tal, ¿no? Pero, como solo es un cuadro resumen, obviamente, para el momento de su práctica tal vez se los va a detallar de forma más clara en un encabezado, por así decirlo, para que para que ustedes lo rescaten como una observación y al final emitir su conclusión, como hemos visto. Todos los casos prácticos que están en el libro tienen su encabezado como resumen de lo que sucedió, su cuadro resumen, las observaciones significativas o todas, y al final concluyen con una conclusión, ¿no? Como resultado de. Es así como empieza, ¿no? Y todos los enfoques prácticos que estoy viendo de su libro hablan de eso, ¿no? Y en la página 99, que es donde acaban los casos prácticos, habla sobre la normativa tributaria aplicada, pero habla más que todo sobre los tributos aduaneros, que es lo que les comentaba hace poco. Tienen que tener bien en claro los porcentajes. Y en su cuadro resumen habla sobre el IVA, y muchos lo conocemos como IVA importación, obviamente, que es el 14.94. ¿Y dónde se encuentra? En la ley 843, artículo 1, inciso C, artículo 3, inciso C. En la ley 1990, artículo 25, inciso B. El gravamen arancelario varía desde el 0 hasta el 40% dependiendo del tipo de mercancía, y así sucesivamente. Y el recurso de alzada de la última parte del libro es el mismo que tenemos acá en el PDF. Leer el recurso de alzada Arit Chuquisaca tantos, que habla sobre la reglamentación de los medios para la determinación de la base imponible sobre base presunta. Y vamos a ver si tengo esa Arit, o tal vez creo que no la tengo la Arit. Si no, lo vamos a buscar. Pero de todos modos, hasta ahí estaríamos, por así decirlo, concluyendo lo que es el tema número
el tema número 5. Sí, el tema número 5 concluiría allí para su repaso. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda de esta parte? Un ratito voy a dejar compartir pantalla para no hacer spoiler. Mientras tanto pueden decirme si tienen alguna duda o consulta. ¿Nadie tiene ninguna duda, consulta? Bueno, buscando la ARI de Chuquisaca no la tengo a la mano por lo visto. Sin embargo, lo que sí tengo es los casos prácticos, todos los casos prácticos de este mismo capítulo, aparte de la práctica que se les va a dar. Obviamente tal vez está enfocado, podría haber sido o puede ser enfocado al examen, ¿no? Pero una vez que pasen el tema, por así decirlo, presenten su práctica, lo vamos a ver y ya para el viernes yo creo que vamos a tener una respuesta más concreta por parte de la licenciada sobre el tema del examen, para prepararlos, o si va a ser pura prácticas, y así ya dejamos de lado lo que es un poco la angustia, digamos, de lo que es el examen, perdón. Estoy viendo ahora el chat y nos escribió Andrea. No pude ver tu mensaje, vas a disculpar, Andrea. Dice, Auxi, me confundí. ¿Esta práctica es el que tenemos que presentar el 30 de mayo o de cuál práctica se refiere? Estoy confundida. Ok. Bueno, la práctica de los que yo le hablo, bueno, estaba hablando, es que la que seguramente les va a dar la licenciada el día viernes. Imagino que sí. Obviamente, el método que ahora estamos teniendo con ustedes es que más o menos dan repaso, la licenciada les explica el tema, yo trato de discernir o que no exista duda de algún compañero, algún colega de la clase, y a continuación, si no existen dudas, me hago enfoque a lo que viene de su práctica, por así decirlo, ¿no? Hago enfoque en esos puntos específicos para su resolución de la práctica, y llegado el momento ustedes no tengan problemas, porque lo que pasa es que nuestras clases, al ser después de la clase principal de la licenciada, obviamente estamos en destiempo para presentar la práctica, ¿verdad? Entonces a esa práctica, no sé si respondo tu pregunta. Abigail, no sé si podrías tal vez una vez más reiterar para todos. Las tres prácticas tienen tres diferentes tipos de fechas. No sé si en el chat podrías tal vez colocarlo para que así todos puedan ver el mensaje y tengan un poco más claro sobre las fechas de presentación, porque creo que todavía están dudando en esa parte. Ya, les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Listo, Abigail, muchísimas gracias. Para que lo tengan claro, porque cuidado, piensen que esta es la práctica que hay que hacer, pero no, es la que recién van a tenerla, por así decirlo, en el classroom, ¿no? No sé, no coman ansias todavía, después nomás. Bueno, ya creo que no existe ninguna otra duda, consulta. El día viernes es su repaso sobre el tema número 5, que es el que abarcamos el día de hoy. Nadie tiene sí. Dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una consulta, pero es del tema 6. Somos el siguiente grupo en exponer y no sé si podría ayudarnos con una consulta que teníamos en nuestro grupo. ¿A qué se refiere la licenciada en el tema 6 con los niveles de comunicación de la auditoría fiscal? A ver, me has pillado en curva porque no tenía previsto tocar este tema, pero como es para su exposición de ustedes, podemos hacer una cosa. Tu grupo
o bueno, los que se encuentren en la clase de auxiliatura en este momento, pueden quedarse y les explicaría tal vez sus dudas, consultas que tienen, porque es para su exposición, ¿no? Y los demás compañeros es como que ese día recién tienen que, digamos, ver un poquito más gracias a la exposición que ustedes van a tener, ¿no? Porque si ahorita les hago spoiler, es como que, no, eso ya me lo sabía, ¿no? Y eso no es el punto, no es el chiste de la metodología de la licenciada. Sí, 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 me parece muy bien. Listo, entonces Por comunicarles favor, a tus es compañeros. que tenemos hartados. Está bien, no te preocupes. Los próximos grupos igual, si tienen alguna duda, consulta, pueden hacérmela. Obviamente yo no se los voy a hacer todo, yo les voy a dar unas ideas, se los diré en otras palabras para que ustedes busquen, obviamente, ¿no? Y los próximos grupos igual, si tienen algún inconveniente, un problema, etcétera, etcétera, pueden igual comunicarse conmigo. Nos quedamos después de las clases unos 2-3 minutos más como máximo. Y así ya tienen un poco más clara la idea, ¿no? Listo, ya he sacado la captura a la asistencia, así que por hoy lo vamos a terminar 5 minutitos antes con los demás y me quedo los 5 restantes con el grupo de Arnold con su consulta sobre los niveles de comunicación. ¿Está bien? Bueno, colegas, nos vemos conmigo el día viernes. Pueden abandonar la reunión y continuar con sus actividades. Arnold, les avisas a tu grupo, por favor, que se queden. Ya, está bien. Gracias, Oxy. Ya les escribí. Listo, Brandon. ¿Me avisas cuántos son y si son los mismos que están en sala para que empecemos? A ver. Tal vez podríamos empezar así. Ya, dame un minutito, por favor. Vale, no se preocupe.